Les decía que la primera parte de ese librito sería, ¿para qué la mujer? ¿Para qué la mujer? Se ven un poquito, es periodístico el título, ¿no? Y trata de eso, ¿no? Pero trata, porque después que se ve para qué es la mujer, se ve para qué es también el varón y para qué son los dos. ¿Y para qué dice que los van a crear? A nuestra imagen y nuestra semejanza. ¿Y cómo dos pueden ser semejanza de tres? Porque la Trinidad son tres. Y entonces, ¿qué es lo que hay en la Trinidad que son dos? En la Trinidad hay tres personas que se relacionan entre sí. Dios consigo mismo se conoce y Dios se ama. Y eso no son actos como nosotros, que pueden faltar y yo sigo existiendo. No, en Dios son sustanciales. Desde siempre, eternamente, se conoce. Y ese conocimiento es tan perfecto que es personal. Porque el Dios de los musulmanes y de los israelíes, de los judíos, que dicen, son tan celosos de que Dios es uno solo, que al fin ese Dios no tiene relación. Porque no hay otro Dios con que relacionarse. Y entonces le falta la relación. La relación es una perfección, sobre todo tratándose de una persona. ¿Qué es esa persona que no tiene relación con nadie? Y está concentrado en sí mismo, sin nadie. Y ese Dios da lugar a la intolerancia islámica y al particularismo cerrado judío. En cambio, el Dios trinitario nos permite relacionarnos, como vemos que sucedió en América Latina, entre razas y culturas. Los que van con esa idea, y les pasó también a los protestantes, porque el protestantismo es una reducción al monoteísmo tipo islámico e israelí. Y por eso los norteamericanos, los sajones, llegan a Norteamérica y dicen, el indio bueno, el único indio bueno es el indio muerto. Lo decía un general norteamericano. No hubo mestizaje ahí, porque no había fe en la Trinidad. Y porque el Dios de ellos no es un Dios trinitario, un Dios de personas. Porque uno es el que se conoce y otro el que es él en cuanto conocido. El origen del conocimiento es el Padre, pero se conoce de tal manera que también en él el ser conocido es personal. Uno es el que se conoce, y otro el que es conocido. Pero si se conocen, se aman. Y entonces ahí del Padre viene el Hijo por generación, por el conocimiento, y viene del Padre y del Hijo que se conocen y se aman, viene el Espíritu Santo, que es el amor de ambos. Y que no es por generación, sino por impulso. Es un impulso del Padre hacia sí mismo en el Hijo, y del Hijo hacia sí mismo en el Padre. Y esas son las que llaman los teólogos las dos procesiones. La del Verbo que procede del Padre por el conocimiento, la del amor que procede del Padre, el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo por el amor. Esas son las dos procesiones. Y por eso van a ser dos seres humanos, dos personas humanas, las que sean imágenes de las dos procesiones en la Trinidad. Y el varón, los dos van a ser imagen y semejanza del Verbo, porque los dos aman y los dos conocen. Pero es una cuestión de proporción. El Verbo va a ser a imagen y mayor semejanza del Verbo, de la palabra de Dios por la que son hechas todas las cosas. Para saber y conocer el Verbo hay que ir al capítulo 1 del Génesis y ver lo que... Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y con el decir va creando.
Y para ver lo que es el Espíritu Santo, hay que contemplar ese Espíritu de Dios que antes que el Verbo empiece a crear, es un espíritu del amor de Dios en su presencia que soplaba en el agua, que soplaba en el caos. Es el amor que predispone, porque es el amor que motiva. Y al final de cada día de la obra del Verbo, el Espíritu dice, vio que estaba bien. ¿Qué es lo que dice el amor? El amor afirma el ser del ser amado. Así que el Espíritu Santo es el motivo, es la finalidad y es el amor. Y ella es la mayor imagen y semejanza del Espíritu Santo. Y es la que aprueba el ser y la que el séptimo día dice, y vio que toda la obra era muy buena. Este es el que está aprobando y el que está bendiciendo el amor. Y están íntimamente unidos en Dios el conocimiento y el amor. Y por eso son llamados él y ella como criaturas a ser uno solo, como el amor de Dios y el conocimiento de Dios son uno solo. Si se separa el conocimiento del amor, eso es demoníaco. El conocimiento sin amor es demoníaco. ¿Qué le promete la serpiente a la primera mujer? Conocimiento. Y ni menciona el amor. Y el amor estaba en la obediencia y en reconocer. El amor en la ley. El amor estaba en la ley. No comerás de este fruto. Lo que no se le decía, porque si creía en el amor, no era necesario que se le dijera el motivo que se le iba a dar. No lo comerás antes de que yo te lo dé. Si hay amor, yo confío. Bueno, el varón es a mayor imagen y semejanza del Verbo, así está pensado. Y la mujer a mayor y semejanza del Espíritu Santo. Y el Verbo tiene la misión de crear todo lo exterior. Y la mujer es la relación entre las personas, es entre el Padre y el Hijo, el amor entre el Padre y el Hijo. Y si recorremos el credo, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué decimos de él? Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los hijos de Dios, la familia de Dios que se ama. En el Hijo somos llamados a ser hijos del Padre y conocernos entre nosotros y amarnos como de hermanos. ¿Por qué no nos amamos muchas veces? Porque no vivimos como hijos. En la medida en que crecemos en la conciencia de hijos, lo que prometió la Revolución Francesa era fraternidad sin padre. ¿Cómo puede haber eso? Paternidad sin filialidad, fraternidad sin filialidad. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, la unión entre las personas, el perdón de los pecados, que es la reconciliación entre las personas separadas, que habló por los profetas, que es la comunicación, porque el amor se comunica. Los profetas son la comunicación de Dios con nosotros, y por eso ellas hablan tanto. ¿Verdad? Porque tienen vocación de comunicadoras. Y sí, está bien que hablen. Y se enojan con él porque él no habla. El varón tiene que hablar con hechos. Manifiesta su amor y por eso son callados. Los hombres, los varones buenos son callados, pero hablan con sus hechos. Como el Verbo. Y juntos, conocimiento y amor son sabiduría.
que es conocimiento sabroso y sabor que te permite conocer. Porque solo se conoce lo que uno ama y solo se ama lo que uno conoce. Y hay entonces una retroalimentación del amor y el conocimiento en la sabiduría divina. Solo se puede conocer lo que se ama a fondo. Yo he visto en las niñas pequeñitas, 2 o 3 años, que entra un extraño en casa y se esconden. Y digo, no ha ingresado el pecado en ellas. Y tienen la herencia de la primera, que sabe que solo puede conocerla el que la ama. Y que si alguien no la ama y la mira, es peligroso. Un conocimiento sin amor, las niñitas lo saben. Después, por el pecado original, empiezan a crecer y quieren que las miren. Pero yo estaba hablando de la mujer y el varón antes del pecado, que están destinadas a eso. Bueno, de aquí derivan las respuestas a todas las preguntas que ustedes me han hecho. A esas 36 preguntas. Y todo esto lo he venido viendo con claridad. Yo digo que yo no invento nada. Que el Señor me enseña y después me manda. Digo que me comparo con el burrito que se le cargan las árganas para llevarlo al mercado. ¿No es cierto? El Señor me carga de conocimientos y después me manda para que los entregue acá. Que no son míos, porque yo ni los descubrí, me los han dado. Me los han mostrado. No lo he aprendido en libros, por suerte, porque me cuesta leer cada vez más. Empezando por la vista y por los años. El Señor me enseña y me manda a enseñar. Y esto es luz, pero maravillosa. Y de ahí derivan todas las respuestas a todo. Incluso esto viene... Para mí, que he escrito sobre el amor humano, como acá me conocen ustedes, ¿verdad? La casa sobre la roca, ¿qué le pasó a nuestro amor? Buen amor en el noviazgo, buen amor en el matrimonio. Todos esos libros sobre el amor humano. Muchos de ustedes los han leído, me conocen, los ha publicado aquí don Fausto Galeano en Jesús de la Misericordia. Pero esto yo no lo había visto cuando el Señor me mostraba lo anterior. Es como un progreso hacia lo más profundo y hacia el fundamento. Es como una ascensión hacia los arquetipos, ¿verdad? Hacia los modelos eternos. ¿Y por qué nos va tan mal en esta cultura que nos va quitando la sabiduría cristiana y que va destruyendo al varón y a la mujer y que quiere incluso borrar la diferencia como si fuera algo que hay que borrar? Quieren borrar el Génesis, quieren borrarlo todo. ¿Por qué el Génesis empieza con 7 días y 1 semana, el primer capítulo? Los judíos, la boda bíblica y de los judíos dura 7 días. Y por lo tanto el Génesis no es el pasaje de la nada al ser, como les decía, sino más bien el motivo de la creación. ¿Y qué es el motivo de la creación? El amor de ese primer varón y esa primera mujer y el conocimiento de esos dos que tienen que espejar, porque digamos que son como la foto de los novios. ¿Y quiénes son los novios? El Verbo y el Espíritu Santo son los novios eternos en Dios. Y lo que se crea sobre la tierra es como una foto. Y el Espíritu Santo, el 7º día que dice que todo estaba muy bien, ¿verdad? Es como si estuviera alabando en el primer hombre y la primera mujer la semejanza perfecta con su arquetipo divino. Y vio que estaba muy bien. Qué bien está la foto de los novios. ¿No es cierto? Es eso. Esos fueron los primeros. Y por eso los santos padres, cuando hablan del varón y de la mujer antes del pecado,
no se cansan de mostrar las perfecciones de esas dos criaturas. ¿Por qué? Porque eran imagen y semejanza respectiva. Uno mayor semejanza del Verbo, otro mayor semejanza, y los dos juntos a mayor semejanza de la sabiduría del Padre. Y eso es lo que destruye la serpiente, separando el conocimiento del amor. Y haciendo que el varón pierda su semejanza con el Verbo ordenador de todo, porque cae hacia el polo animal de su naturaleza. A lo instintivo, perdiendo por lo tanto la razón. Y la mujer, por una especie de exageración del amor, al fin termina amándose a sí misma más que a los demás que son un peligro para ella. El temor por sí misma la hace que mire, y esa es la pena del castigo original, no castigo, la pena original para la mujer es: tu corazón irá hacia tu hijo, hacia tu esposo, pero ellos serán para ti motivo de sufrimiento, de dolor, de amenaza, de tristeza, de ira. Y al fin la mujer prefiere estar sola por miedo a amar. Y eso es lo que esta cultura fomenta y premia cuando sucede. Bueno, esto es lo que en resumen, lo que estoy enseñando ahora, mostrando en estas, son como 7 conferencias que se van a publicar si Dios quiere, y es sobre esto: rescatar los arquetipos, rescatar los modelos, rescatar la causa ejemplar. ¿Vieron cómo mueve el ejemplo de los santos? ¿Cómo inspira? ¿Cómo el ejemplo también de las personas? Más de lo que nos dicen es quiénes son, qué virtudes tienen. Bueno, nuestra causa ejemplar es divina. La del varón y la de la mujer. El varón, el Verbo eterno. ¿Y quién es ese Verbo eterno? El que se encarna para salvar a la humanidad y el que muere por la humanidad. Y por eso San Pablo lo pone cuando habla a los Efesios sobre el matrimonio, que el modelo del varón es Cristo, que es el Verbo hecho hombre, que tiene que morir por la esposa. ¿Y morir a qué? A su pasión desordenada. Tiene que matar en él al animal. Por eso también en todas las culturas el que sacrifica es el varón. Sacrifica al animal. Y eso es simbólico, porque en él tiene que sacrificar lo instintivo, gobernándolo por la razón, sus pasiones. Y por eso la cultura hispánica al niño varón lo instruía para vencer el miedo y vencer la tristeza y vencer la ira. Porque tenía que ser defensor de su familia y no podía ceder ni al miedo, ni a la tristeza, ni a la ira, y por eso el varón no lloraba. Cuando yo digo esto, las abuelas se enojan. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Están heridas por la ignorancia, hay que tener misericordia. Al varón hay que enseñarle que sí, que debe dominar su pasión con su razón. Y si no, es un mal varón. Pero miren que eso no lo dice solo el Evangelio, Platón lo dice, Aristóteles lo dice, que el ser humano que no domina sus pasiones es malo. Y que la virtud consiste en el dominio de las pasiones. Aristóteles, Platón lo dicen, pero dicen lo que hay que hacer, pero ¿cómo? Jesús viene a permitirnos hacer lo que tenemos que hacer y no podríamos hacer sin su gracia. Porque nadie se puede sacar de un pozo tirándose los pelos. Y nosotros, por el pecado original,
nacemos en un pozo, en el pozo del pecado original. Y por eso el bautismo nos empieza a sacar del pozo y nos da la condición de hijos de acuerdo a la cual podemos vivir. Nos da una posibilidad. Nos da la capacidad de vivir como hijos, de vivir como el Hijo. Al varón como varón, a mayor imagen del Verbo, y a la mujer como mujer, a mayor imagen de la Ruaj, del Espíritu Santo. La Ruaj, Espíritu Santo, en hebreo es femenino. El Espíritu creado en la materia es masculino, pero cuando se trata del Espíritu de Dios, es femenino. No porque haya algo femenino en el espíritu, sino porque en la mujer hay algo espiritual, hay un impulso de amor. Porque espíritu es eso, es impulso. Impulso hacia el otro. Es como una vocación al otro, al hijo, al esposo, entre ellas, las amigas. Es el impulso. Eso está en su naturaleza y se lo quiere sacar en la cultura. Alguna de las tragedias griegas muestra precisamente cómo se corrompe eso en la mujer, ¿no? Pienso en Medea y otras. Entonces, nos habla de la ayuda idónea. Yo tengo una de las conferencias que dice eso. ¿Para qué la mujer? Me invitaron para darla en Argentina, en Mendoza, un grupo, una asociación FASTA, Fraternidad Apostólica Santo Tomás de Aquino. Había en ese congreso como 225, 230 mujeres que decían, ¿qué es eso de la ayuda adecuada? Todo sale de una mala traducción. Una cuarta parte de la conferencia se va a mostrar cómo eso está mal traducido en todas las Biblias corrientes. Lo que no conviene no es que el varón esté solo, sino lo que no es conveniente es el ser uno solo del ser humano. No conviene que el ser humano sea uno solo. ¿Por qué? Porque para parecerse a las dos divinas personas que proceden del Padre se necesitan dos. E imagen y semejanza respectiva, a mayor semejanza uno, a mayor semejanza del otro, el otro. Voy a tomar algunas de las preguntitas entonces y a tratar de iluminarlas desde esta doctrina que les he resumido. Y empiezo quizá por una de las últimas. La primera ya entra ahí, ¿no? Parece que han escuchado mi conferencia o la han visto en internet, porque yo lo subo. Todo esto está en internet, está en mi blog del Buen Amor y en el blog de Toma y Lee, porque como es un tema bíblico y al mismo tiempo es un tema amoroso, están los dos blogs, y con las diapositivas de la conferencia y todo. Lo pueden ver a mí. El blog mío es el blog del Buen Amor, es uno, todo junto, y otro es Toma y Lee, Sagradas Escrituras. Nos habla de una ayuda idónea. Esta mujer es una única persona creada y pensada por Dios para ser nuestra compañera y por medio para santificación dentro del sacramento del matrimonio. San Agustín, que era un santo muy sabio, es padre de la Iglesia, cuando trata el tema de la mujer de Génesis ad litteram, del Génesis a la letra, dice que él, investigando, lo dice con mucha humildad, y varias veces, como 5 o 6 veces, que no se le ocurre para qué la mujer, sino es para la estirpe, la creación de los hijos. Es correcta la apreciación de que es una sola persona en todo el mundo y que será Dios quien nos la presentará. Bueno, aquí ya viene la elección amorosa, ¿no? Matrimonio y mortaja del cielo baja. No se pueden dar explicaciones humanas de este hecho. Hay una conferencia de las mías en que muestro cómo el enamoramiento es un carisma. Es un carisma.
Lo que pasa es que muchas veces se elige por las pasiones y es una mala elección, pero el verdadero amor es un carisma. Y por eso el pecado muchas veces lo destruye. ¿Qué aconseja para poder reconocer que esa persona es nuestra ayuda idónea? Si no te lo da la gracia como carisma, estás expuesto a cualquier error. Por eso hay que vivir en gracia. Y vivir en gracia supone que las prioridades de uno no son las inmediatas de formar pareja, que eso es una de las tantas cosas, pero que hay muchas más. Y de repente más importantes, de las que obsesionan a veces a nuestras jóvenes que van, ¿verdad?, avanzando en la edad. Y me decía uno, no se encuentra ninguno, me decía una. Pero también me decían al revés. Y me decía un catedrático de universidad que a su hijo que estaba en la universidad le decía, papá, ninguna vale la pena de la compañera de universidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese desencuentro? Bueno, eso es una consecuencia del pecado original y de esta humanidad que se va apartando cada vez más de la fuente de la gracia y apartándose de Dios como un enemigo desde la escuela y en las universidades y en las ideologías. Pero que muchas veces incluso en los movimientos católicos no se recupera la sabiduría primera. Esta, elemental. Y a veces ni los líderes la tienen. Los que son líderes de los movimientos no tienen esta sabiduría elemental. Y uno podría decir, ciegos, guías de ciegos. Porque en realidad tienen el liderazgo como una especie de realización personal, por sí mismos. Y en realidad el liderazgo para él funciona como un veneno. Otra pregunta. En el caso de no poder estar con esa persona por haberle dado la espalda a Dios y no hacer su voluntad, ¿qué nos aconseja? Bueno, si ustedes entran en el blog de El Buen Amor, y ahí buscan en el buscador Rina, R-I-N-A, Rina, van a ver la historia de una muchacha arrepentida de haber destruido a su novio en forma irrecuperable, habiendo convivido como novio 6 años con él. Y a veces con menos basta, pero con mucho menos basta. Entonces, la que es creada con un fin, el demonio la hace. Yo digo, auxilio te quiso dar Dios. El demonio dice, auxilio te quiso dar Dios, auxilio vas a pedir. ¿Qué consejos recomendaría a las mujeres que deben asumir el rol de padre dentro de su familia? Bueno, aquí lo que pasa es que vivimos en una cultura enemiga de la fe desde hace siglos. Hay una guerra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Una guerra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Que es una guerra, como dice San Agustín, las dos ciudades que se remonta a Caín y Abel. Y si uno no tiene en cuenta esa guerra que existe, y quiénes son el príncipe de este mundo, y quiénes son los hijos de Dios, no se puede orientar en lo que pasa en el mundo. Y acá habría que considerar eso, ¿no? ¿Por qué se ha destruido la familia? ¿Por la mala elección? ¿Qué pasó con el padre? ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó en la relación de novios? Porque a veces ahí está la raíz de que el varón después abandone, si no aprendió la castidad en el noviazgo. ¿Cómo saber si es la persona idónea para uno? Criterios para discernir. Bueno, un carisma, ¿no? Acá habla también la mujer que debe obedecer al varón, que dice San Pablo debe obedecer al varón, dice él, como la iglesia a Cristo. No obedecer de cualquier manera, es una obediencia determinada.
Es una obediencia de amor a alguien que la ama hasta morir por ella. Si no obedece a alguien así, es que se obedece a sí misma y el varón tiene que obedecerla a ella también. Y le pasa a la iglesia que quiere que Cristo lo obedezca. Estamos en una época de la iglesia, así como el Génesis son 7 días porque es una boda, en el Apocalipsis que prepara las bodas del Cordero, que son las bodas del Verbo hecho hombre, para divinizar a la humanidad y celebrar una boda entre Dios y la humanidad divinizada. También hay 7 días, que son las 7 iglesias del Apocalipsis, que son 7 épocas de la iglesia que se van realizando en la historia y que muestran distintas actitudes que puede tener la iglesia respecto de su Salvador. Y en cada una el Señor le hace un reproche. Es en un noviazgo, ¿verdad?, donde el novio a la iglesia le reprocha: tengo contra ti. Y después le promete un premio y le promete remedios. Y en la última etapa, que me parece que es la nuestra, el Señor dice: estás ciega, te voy a comprar colirio para tus ojos, porque no ves. Y no solo estás ciega, estás sorda, porque estoy a la puerta y llamo. Resulta que lo dejó afuera. Y que parece más, digo yo, la viuda del crucificado que la esposa del resucitado. Porque ella está en el centro. Y ya el culto se ha vuelto sobre ella. Gasta más en sí misma que en el culto y que en el esplendor del culto. Y le dice: si me abres, ¿dónde está la llave? Digo yo. No, le sacó la llave porque no entra en su propia casa. La tiene San Pedro, parece, no sé. Si me abres, entraré y cenaremos. Es la Eucaristía. Lo más grande que podemos tener. Entonces, eso de la obediencia, ¿no?, de la esposa al que murió por ella. Y entonces la viuda del crucificado tiene miedo a los vecinos que le vayan a hacer lo mismo y la vayan a matar ella también, y trata de ganarse al mundo y la simpatía del mundo para que no le vaya a pasar lo mismo. Tiene miedo a la cruz y a sufrir por su fe en este mundo. Y se esconde. Yo no digo que haya que salir a provocar al mundo, ¿no?, a tirarle del bigote al tigre, pero de ahí, como dice Jesús, el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Y esto no es para que yo salga a querer convertir a los que no quieren convertirse, pero para que yo, ¿verdad?, viva como hijo, y que eso sea lo principal para mí, y que sea capaz de morir también como hijo, como una cosa no extraordinaria, como nos enseñan nuestros mártires. Hoy me decía uno de ustedes que hoy es 6 de agosto, es el martirio de García Moreno. 28 machetazos y todavía tiros encima. Y él escribiendo: Dios no muere, con sus dedos cortados y la sangre. ¿Qué bautismo tiene esta nación de Ecuador con ese mártir? Es algo notable. No les dio un héroe, digamos, un general que sea héroe o un presidente héroe al tipo humano, les dio un mártir. Y yo creo que esas cosas son proféticas para un país. Hay que buscar ahí la obra de Dios y el modelo que Dios le quiso dar a esta nación.
y en cada uno de sus ciudadanos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Padre, la pregunta es que si es posible que nos explique un poquito qué significa o a qué se refiere con lo del carisma en el noviazgo. O sea, que sobre el carisma en el noviazgo, ¿qué se refiere cuando usted dice ¿El carisma? Sí. Eso. Bueno, del carisma habla San Pablo en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. Dice, hay muchos carismas y uno solo es el Espíritu, hay muchos ministerios y uno solo es el Señor, y hay muchas operaciones y uno solo es el Padre, es Dios, el Padre. Los carismas son dones, los definen los teólogos como un don que se te da gratuitamente, no en atención a un mérito tuyo, sino en atención al mérito de otro, al bien de otro y también de rebote al tuyo. Entonces, el enamoramiento es eso, ¿eh? Y tiene dos aspectos, un aspecto cognitivo y un aspecto volitivo. Se conoce y se reconoce al otro y se acepta al otro. Y ahí comienza una relación de amistad y noviazgo, pero empieza con una mirada y con una aceptación. Me contaba la historia de su noviazgo y del comienzo del enamoramiento de un matrimonio argentino. Él andaba viajando de joven en ciertas ciudades por viajes de estudios y otro, y lo invitaron a una fiesta en una comunidad nacional de esas, como podían ser los armenios o los libaneses, ¿no? Una comunidad. Y él entró ahí y estaba también la que iba a ser su mujer allí sirviendo, entre las muchachas que servían. Y él se fijó en ella y ella advirtió la mirada y le dijo a una compañera, con ese me voy a casar yo. Y se casaron, felices. Es decir, hay un conocimiento, un reconocimiento, una mirada, una lectura de la mirada, una comprensión, es una revelación. Es un don de sabiduría. ¿Qué te revela eso? Y él cuando la miró también vio, ¿verdad? Algo lo atrajo a ella, porque había cantidad de muchachas ahí para fijarse. ¿Por qué miró a esta? ¿Y por qué la miró de tal manera que ella leyó una mirada distinta? Eso no es algo, eso es algo dado. Y eso es un comienzo. A eso me refiero con el carisma. Sin eso, ahora, hay otro tipo de noviazgos en que, o de forma de parejas, que no es por ahí, que la gracia actúa de otra manera. Por ejemplo, Santo Tomás Moro, que va a pedirle la mano de una hija a un comerciante, y a él le gustaba más la menor, pero la mayor, él pensó, pobrecita, la mayor, yo voy por la menor y ella se va a quedar desairada. Y entonces, por el bien de ella, pidió la mano de la mayor, pero por el bien de ella. Y eso es un acto de amor. Y es una comprensión de que la desairaba. Fueron felicísimos. Y enviudó y se volvió a casar con una mujer que era un modelo de mujer para sus hijas, no para él. Porque sus hijas tenían que seguir creciendo como mujeres y tenían que tener como madre supletoria alguien que la siguiera creciendo en su madurez de mujer. Y ahí se ve también, y fue felicísimo con esta otra también. Y hay otras culturas en que es la familia la que arregla los matrimonios. Y si las familias son santas, los arreglan bien. Y si son comerciantes, los arreglan por interés. Ahí tenés. Entonces ahí ya no se trata de carisma, ¿no?
Pero en el caso de Moro me parece bien claro, y que hay otras formas, incluso contra lo que tu naturaleza se inclina, pero tu fe te indica como mejor, tu caridad. Las virtudes teologales son mayores y más importantes que las morales. Tienen prioridad y son las directivas de las almas de los hijos de Dios. Te dirigen las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. ¿Qué entiendo yo por rescatar el modelo o el ejemplo o la causa ejemplar? La causa ejemplar es lo que nos permite, lo que efectúa algo por semejanza. El padre, como varón, es causa ejemplar de su hijo. No solo es causa eficiente engendrándolo y educándolo, es causa ejemplar con su ejemplo, más allá de lo que le dice o lo que con su persona es ejemplo para el hijo. Y la madre lo mismo. Y entre los seres humanos, o la maestra, o el profesor, no solo con la enseñanza, el modelo. Ahora, si nuestros modelos son siempre puramente humanos, pero si nuestro modelo es el Verbo eterno de Dios, tal como lo conocemos por las Escrituras y por el credo, si lo meditamos, ¿quién es el Verbo? ¿Qué es lo que hace por mí? ¿Qué es la encarnación? ¿Cómo se realiza? ¿Quién es María? Que dice llena de gracia, te cubrirá con su sombra el Espíritu Santo. Es decir, que estás llena del Espíritu Santo. Esos son los modelos, los arquetipos. Arquetipos son los primeros modelos. Tipos es eso, no es como lo que se imprime en una imprenta, ¿no? Los tipos de imprenta. Es un sello que marca y que es por vía del conocimiento y de ese impulso que hay de asemejarme. También preguntaban sobre la amistad matrimonial. La amistad matrimonial. La amistad matrimonial. Bueno, es otra de las conferencias que tengo, la amistad matrimonial. Que es precisamente también la gracia al carisma, ¿no? Por eso digo, el enamoramiento es un carisma, el noviazgo es una escuela y el matrimonio como sacramento es una amistad. Y una amistad es amor de benevolencia. Amor de benevolencia es que el bien del otro es mi bien. No es el otro mi bien, sino que el bien del otro es mi bien. Y por lo tanto yo procuro el bien del otro, porque es mi bien. Y eso mutuamente. No basta que uno de los dos lo haga, que procure el bien del otro como el propio bien. Los dos lo tienen que hacer, si no, no hay amistad matrimonial. Hay la utilización de uno y, digamos, el ser utilizado por el otro. Y lo que apunta el sacramento, el misterio del matrimonio, es que tengamos como causa ejemplar el varón a Cristo y la mujer al Espíritu Santo, que sigue al conocimiento, ¿no? Y que obedezca a la Iglesia Santa, a la humanidad redimida. ¿En qué sentido la mujer puede resultar digamos, en vez de un auxilio para el hombre, que el hombre tenga que pedir auxilio? Y bueno, cuando por ejemplo no hay reciprocidad de amistad de parte de la mujer, ¿no? Se vuelve sobre sí misma, se olvida el varón. Supongamos que ella puede darle un hijo y el varón desea un hijo y ella no se lo da. Y no se da cuenta que se lo está negando de repente, pero no se lo da. Y el varón necesita de vez en cuando un hijo para sentirse vivo. Sí, pasa. Pero bueno, es muy largo. Darle relaciones prematrimoniales al varón es ser, digamos, secundar al demonio. No voluntariamente, porque es difícil que alguien sea tan bruja en nuestros medios, ¿no? Las hay, pero
No se las conoce más porque no andan en escoba. Pero bueno, hay brujas conscientes y brujas inconscientes, ¿no? Brujas culpables e inculpables, pero el homicidio es culposo también. Usted no lo quiere matar, pero lo mató, va preso igual. Fue preterintencional. No, en serio, yo he conocido, di una vez retiros a una señora que me planteaba tan mal el esposo, ¿qué tipo malo debe ser? Después le di retiro a él y me di cuenta que la mala era ella. Y ese hombre se suicidó. Ese hombre se suicidó. Y yo dije, ¿cómo me pude engañar de tal manera que no vi el demonio que había en esa mujer? ¿Por qué es eso? Sabemos porque yo pondré enemistad entre ti y la mujer. Y tú le morderás el talón y ella te aplastará la cabeza. ¿Y por qué le muerde el talón? Porque la mujer sí está erguida. El demonio es la serpiente caída que muerde el polvo, como el ángel caído muerde el polvo, es la pena que le dio. Entonces quiere ver a la mujer, que es, digamos, el ministro del Espíritu Santo, lo quiere ver caído al lado de él, comiendo tierra. Por eso le muerde el talón. ¿Y cuál es la victoria de ella? Que le aplaste la cabeza. Es decir, el desprecio de lo terreno. Digamos, el desprecio en el sentido de que realmente lo primero son las virtudes teologales y después viene lo otro. Pero si la codicia se apodera de su corazón, hay hombres que piden auxilio porque la mujer se gasta todo en ropa, yo qué sé, o en lujos, o en amigas, ¿no es cierto? Y no le alcanza la plata para los gastos de la mujer. Entonces hay muchas causas por las cuales el demonio tiene un recetario indefinido. Bueno, ahora yo quisiera darles una pequeña exposición sobre el libro de ¿Qué le pasó a nuestro amor?, que de alguna manera recoge algunos de estos problemas. ¿Qué le pasó a nuestro amor? Me he encontrado con matrimonios que me han dicho, padre, y se presentan con 2, 3 niños, ¿no? Nosotros de novios leímos La casa sobre roca, que es del 2002, así que fíjense. Bueno, ¿qué le pasó a nuestro amor? Las consecuencias del pecado original para el varón y la mujer. Al principio les hablé, ¿verdad?, el designio divino. Ahora las consecuencias del pecado original, la abolición demoníaca. Instruidos, hay un texto de San Pablo que yo uso en el libro de ¿Qué le pasó a nuestro amor?, que es de la primera Tesalonicenses 4:9, y que le dice a los tesalonicenses como cristianos, vosotros habéis sido instruidos por Dios para amaros mutuamente. No necesitáis que Hollywood os enseñe ni las telenovelas. Lo podríamos aplicar a nosotros en nuestros tiempos así. Y nadie le puede enseñar. A veces los jóvenes son víctimas de los maestros que saben más en cuestiones de amor, o de las maestras que saben más y que se hacen consejeras o consejeros. Bueno, no se entiende nada de lo que pasa actualmente con los matrimonios si no recuperamos esa sabiduría religiosa, católica, de la que les hablaba al principio acerca del hombre y la mujer. ¿Para qué el matrimonio? Y de las consecuencias del pecado original que el secularismo borra del horizonte de la conciencia. Quizás tendría que completar algo de lo que dije
en la primera parte es que ¿para qué la reproducción? El sexo está para la reproducción. Y la reproducción no está para la finalidad primera del matrimonio. La finalidad primera es representar la unión del verbo y del espíritu, la sabiduría del Padre. Pero a ellos se les va a confiar una tarea en el mundo, que va a ser los gobernantes de los seres vivos, las aves del cielo, los peces del mar y los seres vivientes en la tierra. Es decir, toda la vida no inteligente va a necesitar de un gobernante inteligente. La materia que no es inteligente tiene que ser movida por ángeles. Le llamarán gravedad, fuerza atómica, electricidad, pero ese es un movimiento de la materia que no puede moverse por sí mismo, sino que tiene que ser gobernada por una inteligencia y por una fuerza que la ordena. Por si no, implosionaría todo en la inmovilidad. La fuerza en la gravedad que ordena los astros. ¿Quién ordena eso? Ellos no se ordenan por su misma inteligencia. Hay alguien inteligente que los ordena. Y entonces hay como una escala de seres inteligentes, lo que llaman Dionisio Areopagita y otros padres, las jerarquías angélicas. Dios se vale de criaturas intermedias, por eso los ángeles, para muchas tareas y muchas cosas. Y dentro de esas jerarquías angélicas incluye para este planeta Tierra esta rara mezcla o injerto de ángel en pie de animal, que somos nosotros. Que por una parte, como los seres vivientes son muchedumbres y llenan la tierra, y es una bendición que sean numerosos, los que lo gobiernan también tienen que ser numerosos. Y entonces la reproducción aparece en ese versículo 16 y 17 del primer capítulo, hagamos al hombre, al ser humano a nuestra imagen y semejanza, y después dice, macho y hembra los creó. Pero eso es secundario, hay dos fines, uno que es el fin primario del semejanza con Dios y otro es funcional para su tarea, tienen que ser muchos. Y ahí la reproducción es sexual. Es un fin distinto. Y si se olvida el arquetipo como lo principal, al fin lo sexual se transforma en lo principal. Y entonces ella quiere un marido para tener una casa y él quiere tener una casa para tener una mujer. Sí. Entonces, si ignoramos esta sabiduría divina, para Lutero, la sabiduría, la naturaleza humana está corrompida totalmente y sin remedio. Ni Cristo, ni la gracia, ni los sacramentos logran sanarla. Y de ahí viene el puritanismo, que al fin dice, bueno, peca, con tal de que no se sepa. Lo malo es que se supo. Lo de Clinton, no, ¿verdad? Lo malo es que se supo. ¿Y cuáles son las consecuencias para el matrimonio, el divorcio? Porque no hay remedio. Rousseau, el individuo es bueno, la sociedad lo hace malo. El niño es bueno, el malo sos vos. No lo corrijas, vienen todas las pedagogías permisivas, Dewey, etcétera. No lo corrompas, Tolstoy y los anarquistas. Y las consecuencias para el matrimonio, la culpa la tiene el otro. Freud y los freudianos, y muchos psicólogos actuales, la naturaleza es buena, dejate llevar. Uno debe confiarse de sus impulsos y seguirlos.
no te reprimas. Resulta que gobernar las pasiones con la razón es represión. Y entonces se inculpa la visión cristiana como falsa y mala. Consecuencias para el matrimonio, el intercambio de parejas. ¿Y la visión católica cuál es? La que vamos a considerar. La naturaleza humana es buena porque Dios la creó y los bendijo, pero a causa del pecado original sobrevino una herida en la naturaleza y esta herida es sanable. Cristo vino a sanarla. Por eso dejó sacramento el matrimonio para sanar las heridas del pecado y santificar a los esposos, y la sanación y la santidad son posibles cuando Dios está en el medio. Y por los sacramentos. Por eso el matrimonio es un sacramento. Y en el sacramento Él es ministro de Cristo para amar a la esposa, es decir, Cristo traduce su amor a la esposa en amor de esposo y traduce su amor al esposo en amor de esposa. Ambos son ministros del amor divino el uno para el otro. Pero para eso necesitan santificarse, ¿verdad? Necesitan unirse a Cristo. Y, por lo tanto, esta es la visión católica. Y la tenemos en la doctrina revelada por Dios, el relato de la creación del varón y la mujer en el libro del Génesis, que no es un cuentito para los nenes, sino una profunda sabiduría que los que se creen sabios desprecian, ¿no? Dios se hace el tonto para que el sabio, el orgulloso, el soberbio pase de largo y da su gracia al humilde. El relato del origen, que es épico, es un epos, ¿verdad? La hazaña divina, revela la sabiduría para la vida. Así que epos inspira el ethos. La épica bíblica inspira la ética bíblica, el comportamiento. Meditemos, por lo tanto, sabiduría revelada sobre el varón y la mujer y sobre el matrimonio, que es lo que trato de hacer en este libro de ¿qué le pasó a nuestro amor? Porque si era tan lindo al principio, ¿ahora qué pasa? Se pudrió todo. El matrimonio en el principio, según el designio de Dios, después el matrimonio bajo el pecado, el original, las consecuencias y penas, las penas comunes más propias del varón y las propias de la mujer. Y el matrimonio bajo la antigua ley y el matrimonio por fin sacramento de sanación. Estos 4 pasos son los que tiene el catecismo de la Iglesia Católica al tratar del sacramento del matrimonio. 4 pasos. En el comienzo, caído, santificado en el Antiguo Testamento, comienza y sacralizado, hecho sagrado en el Nuevo. Porque hay una divinización en el Nuevo, del varón y de la mujer. Tiende a eso, una transformación, una transfiguración. Cuando se vive en gracia, eso es un hecho de experiencia. Matrimonio, varón y mujer en el principio, es lo que les dije más o menos en la primera parte espontánea de la charla, porque es una misma materia expuesta de distintas formas. Adán creado primero, materia amasada del barro, con las manos de Dios, no como los otros seres, y con un soplo de Dios. Destinado al gobierno del mundo exterior, el varón, el primero, cuidador y guardián del jardín del Edén, el mundo vegetal, el varón y el mundo vegetal, entendía en el mundo animal, delegado por Dios para nombrar los animales, digamos, el agricultor y el pastor.
dando nombre a los seres, es el conocimiento de las esencias y nombrándolas, comunicándose, pero con una capacidad ociosa de comunicación espiritual, falta la semejanza, la comunicación puesta al servicio del amor. El amor pide comunicación y comunión. Y la mujer, esa necesidad de que sean dos para asemejarse con el Espíritu Santo, tomada del costado del varón, dice que construyó una mujer y construyó la costilla en mujer. Y el verbo construyó, el verbo hebreo baná, puede usarse en el sentido noble que tiene el verbo castellano erigir. Erigió a la mujer, porque la mujer es como templo, casa, y también de alguna manera estatua, monumento podríamos decir, ¿no? Es un monumento. Y sí, porque es el Espíritu Santo, es un monumento al amor. Y por eso la erigió y el demonio la quiere derribar. ¿Sí? Lo que Dios erige, el demonio quiere derribarlo. De la altura del amor. Creada durante el sueño de Adán, como la iglesia del costado de Cristo, dicen los padres, del costado del esposo muerto, nace la iglesia. Y también ahí hay como una especie de... El conocimiento exige el amor y el amor exige el conocimiento. Así también el varón, sin ella le falta una parte. Y a ella, sin el varón, le falta su todo referencia. Es decir, los dos se necesitan, pero no de la misma manera. Ella es dada al varón por Dios. Y eso también tiene algo, digamos, que normalmente hay como una especie de reconocimiento del varón. Incluso en el matrimonio, conoció a su esposa. La reconoció. Y se apegó a ella. Después una segunda parte en el libro, ese matrimonio, varón y mujer bajo el pecado original. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado original? El varón fue creado con una destinación laboral de gobierno del mundo exterior por el ejercicio de la razón y la prudencia, y la mujer creada con una destinación al gobierno del mundo interior de los vínculos amorosos. Por eso la serpiente, que es un logos mentiroso y sobre todo un logos desamorado, habla con ella y no con Adán, servidor y portador del logos divino. Ella es más afín a lo espiritual y a lo angélico, y Satanás es un ángel caído, malvado, pero ángel al fin. La serpiente le promete conocimiento a la mujer y ser como dioses, conocedores del bien y del mal. Pero Dios no es solo conocimiento, Dios es amor y de eso no dice nada. Este bien iba a ser dado por Dios en su momento, el conocimiento y el fruto del paraíso, que es un fruto que es a la vez de la vida y del conocimiento, tiene las dos cosas, y la vida es el amor. Conocimiento, es decir, que podríamos decir que el árbol del paraíso tiene dos ramas, la del conocimiento y la del amor. También ahí en ese árbol hay las dos cosas. Y que el fruto es la Eucaristía, donde está también la sabiduría, pero crucificada por amor. Es el árbol que cantamos en la Semana Santa. Y la Eucaristía. Después vienen las penas comunes al varón y la mujer, el debilitamiento de la inteligencia para conocer a Dios y por el contrario, el deslumbramiento de la inteligencia con los bienes creados. Los apetitos
Es decir, la pérdida de la visión del arquetipo, ¿no? Y quedarse en lo puramente humano, perderse en las criaturas, sin la visión que lo gobierna entre las criaturas. Los apetitos instintivos del alma no obedecen a la razón, la pérdida de la templanza, las adicciones son la pérdida de la libertad. Y de la fortaleza. Por haber desobedecido a Dios, ahora le desobedecen al ser humano sus propios impulsos, dice San Agustín, sus instintos o sus apetitos anímicos. La gula y la lujuria son los comunes con el animal, por desorden del apetito y de la sexualidad, o la avaricia, la vanidad, la soberbia, la ira, el miedo, que son más propios de apetitos del alma, por la frustración de los deseos desmedidos. Surgen así la falta de templanza, la falta de moderación en el uso de los bienes, las adicciones, las dependencias, también la impaciencia, la ira, la violencia, también la cobardía, falta de fortaleza, la tristeza, la depresión, la pereza. Este mundo está edificado sobre las 7 virtudes de los pecados capitales, sobre las 7 colinas de los pecados capitales. Y todavía los exalta en los espectáculos como si fueran, ¿verdad?, divinidades, a la cual el hombre tiene que estar sometido y no tiene libertad entre ellas. En cuanto a la razón, dice Santo Tomás, queda destituida de su orden a lo verdadero. Esta es la herida de la ignorancia. Vivimos ignorantes y a veces contentos con la ignorancia o resignados a la ignorancia. En cuanto a la voluntad está destituida de su orden al bien, está la herida de la malicia. Podemos ser malvados y, de verdad, alegrarnos con el mal. En cuanto a la irascible está destituida de su orden al luchar con lo dificultoso, está la herida de la debilidad, la cobardía, la pereza, la impaciencia o la ira. Y por fin la disimetría de las penas para el varón y la mujer, ¿no? En primer lugar, se le anuncian las penas a la mujer, que son de carácter espiritual e interior, del espíritu y del afecto, un conflicto entre los amores, el amor al otro y el amor a sí misma. Corresponden a su destinación al mundo de los amores materno y esponsal, los hijos y el esposo, objetos de su amor, que se le convertirán en motivos de temor por sí misma. Multiplicaré los trabajos de tus embarazos, darás tus hijos a luz con dolor, y tu deseo, tu irá hacia tu esposo, pero él te dominará, miedo, se te morirá, tristeza, te traicionará, ira. Resulta que el objeto de mi amor se convierte en una amenaza para mí, y como el demonio me fogonea todas las posibilidades, no me da descanso. Antes de que pasen ya estoy presintiendo o temiendo o tratando de atajar. Y no me atrevo a declararme feliz porque tengo miedo que si me declaro pierdo la felicidad. No puedo disfrutar de los bienes porque estoy temiendo que lleguen los males o temiendo perderlos. Estará entonces ella desgarrada entre sus grandes amores por un lado, sus miedos, sus tristezas y sus iras por el otro, a veces por las envidias. Si quieren tener un espejo de lo que es la buena mujer, lean 1 Corintios 13, el himno de la caridad, que es un retrato del Espíritu Santo, pero también de la mujer santa. Yo me pongo a leerlo y digo, pero tía fulana, tía mengana, ¿verdad? Uno le reconoce en esas mujeres santas, mi abuela, mi madre. Va viendo, no es envidiosa, es servicial, no se alegra con el mal, todo lo perdona, todo. Uno la vio en la realidad de las familias católicas, a esa mujer.
así. Y era obra de Dios. Y qué bueno fue. Es como haber crecido en un jardín de virtudes con esas mujeres en la familia. Bueno, estos son más o menos la primera parte del libro ¿qué le pasó a nuestro amor? ¿No? Que explica eso. Después sigue la segunda parte de los sacramentos. Se nos hace ya tarde, son las 9. El libro está por ahí. Esto se los resumía como una pequeña exposición. Así que les deseo hoy estamos en la transfiguración. Que el Señor nos siga transfigurando. A los varones a imagen y semejanza del Espíritu Santo. A mí me quiere transfigurar como sacerdote a imagen y semejanza del verbo sacerdote. ¿Verdad? Le va costando, pero va haciendo lo que puede conmigo. Y así hace lo que puede con cada uno de nosotros. Pero qué maravilla, qué maravilla. No miremos lo que hay de sombra propias, miremos lo que Dios ha hecho y está haciendo la preservación, que podríamos estar perdidos en el mundo y ser dignos de compasión como tanta gente que no conoce la luz. Así que nuestra Eucaristía sea eso, una acción de gracias, Señor, porque tú me has preservado, porque tú me vienes salvando. Transformándome, hazme hijo. Y a ellas, bueno, imagen y semejanza del Espíritu Santo. Y mayor semejanza.